para tener que estar en vuestras casas. Bueno, dicho todo esto, estamos en el proyecto Arte Activo. Aquí hay un pequeño error, va a haber algunos errores en la presentación porque este cartel es antiguo, o sea que no os fiéis de lo que pone, pero sí que estamos en el proyecto Arte Activo, 15ª edición, 15 años dando la tabarra con las artes plásticas, la historia del arte, las artes visuales. Ya sabéis que es un proyecto que tiene por objetivo acercar a toda aquella persona iniciada o no iniciada el mundo de las artes, de la historia del arte, las artes plásticas, las artes visuales. Por supuesto, esto cuando digo que es para iniciados y no iniciados, significa que yo intento adaptar el lenguaje lo máximo posible, aunque a medida... A ver, ¿ahora? Claro, sí, sí. O sea, que era yo. Claro. ¿Me seguís oyendo? No, pero ya no sé. ¿No? A ver, ¿ahora? ¿Sí? O sea, que es que lo tenía demasiado cerca. Ahora tampoco. A ver, ¿sí? ¿Hola? Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Estaba hablando de los iniciados y no iniciados. Se acopla. Bueno, ahora me vais diciendo. Si no me oís, no lo decís. Antiguamente no tenía micrófono, y era mi voz. Y además yo estaba de pie, encima, me quedaba de pie. Me van pasando los años y me voy apalancando. Vamos, como el día que no tenga micrófono estoy perdido. Bueno, lo que estaba diciendo, intentamos adaptar el lenguaje lo máximo posible para todo aquel que aunque no tenga ningún conocimiento específico de la materia en la que nos encontramos, de lo que estamos hablando, pues que sea accesible, que se entienda, que se comprenda de lo que se está hablando. Y los que son expertos, bueno, pues ahí tienen una forma de refrescar toda su sabiduría, incluso de corregirme, que no es complicado. Dicho esto, Arte Activo, siempre, como sabéis, además desde octubre hasta mayo, estas 8 o 9 sesiones, dependiendo de los cursos, que tienen dos partes, una parte teórica, que es en la que estamos ahora, una charla, un formato conferencia, como queramos decirlo, y una parte práctica mañana, que a veces es visita al museo, otras veces es visita a algún taller de algún artista, o a veces es un taller práctico. Mañana tenemos un taller que se llama Gritar con el dibujo, que lo que vamos a hacer es experimentar un poco con el lenguaje impresionista en el dibujo, ¿vale? La forma de apuntarse a estos talleres es mandarme un correo electrónico directamente a mí, @sergio@hotmail.com. Ya no hay plazas, está lleno. Es para 24 personas, y no cabe más, porque de hecho creo que a lo mejor se me ha colado uno más, sin querer, por la forma de cotejar las listas. Pero bueno, que ya no hay sitio. Si alguien está muy interesado puede hacer una cosa, pero lo dice al final, y si de aquí y me da su contacto, y de aquí a mañana antes de las 10:30 hay una plaza libre, pues yo mando un WhatsApp. A veces ha pasado, y otras veces porque ha habido gente que está interesada pero no ha podido entrar en la lista, a veces han ido por si acaso hay una baja. Y bueno, pues a veces ha coincidido, otras veces no, y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, nada más. Bueno, dicho todo esto, ya está, ¿no? Ya la presentación está hecha, ¿verdad? Bueno, me llamo Sergio Delgado, no sé si lo he dicho, no lo he dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar bueno, esto es una charla, cuidado con el perro, que es una charla sobre la pintura expresionista. La pintura expresionista, que como veis aquí, lo pone, es fantástico ese cuadro de Kirchner en el que pone cuidado con el perro y lo que tiene al lado de esa chica es un gato. ¿Dónde está el perro? El otro día estuvimos reflexionando en clase sobre el porqué de cuidado con el perro. Ya veremos si surge o no surge durante la charla. Lo que sí está claro que el expresionismo, como tal, tiene dos vertientes teóricas. Voy a pasar esto, que es muy bonito que salte así, pero me lo voy a saltar ahí. El expresionismo es, como decía Gombrich en su manual de Historia del Arte, el objetivo último del artista. El artista plástico tiene que tener una tendencia, o mejor dicho, su objetivo final, más que una tendencia, debería ser casi una filosofía de vida, es la autoexpresión. Entonces, Gombrich habla precisamente de cómo los artistas utilizan su herramienta, que son las artes plásticas y los diferentes lenguajes, que son diversos: la pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura, el grabado, la cinematografía, el arte digital. Cualquier herramienta que sirva para elaborar o desarrollar obra artística tiene que estar concebido precisamente como por eso, por ser una herramienta.
Es decir, el fin no es el objeto, es decir, el fin no es la herramienta, no es qué bien dibujo a carboncillo, por ejemplo. Aquí hay gente que dibuja muy bien a carboncillo, ¿verdad? O qué se me da la acuarela. Bueno, está muy bien, pero no es nada más que una herramienta. Lo que el artista con mayúsculas busca precisamente es tener un objetivo, es autoexpresarse. Utilizar ese término del expresionismo para filtrar su mirada y poder encauzar un poco la percepción de lo que va bien. Bueno, dicho esto, pues ha quedado más o menos claro, ¿verdad?, qué es esto de la expresión, ¿no?, o de la autoexpresión. Claro, aquí hay un problema, que para contar cosas los artistas pueden representar lo que ven o pueden interpretar lo que ven, ¿verdad? Entonces la historia de la pintura va a tener esos momentos de transición. Es decir, ahora veremos en esta charla, supongo, cómo hay una transición fundamental para comprender la historia de la pintura que va desde lo ideal hasta lo subjetivo. Es decir, la historia de la representación pictórica moderna, vamos a hablar, si incluimos el arte clásico, va desde la idea de una representación idealizada. De forma que los artistas, cuando están pintando, están representando una escena, van a mejorar, entre comillas, en función del encargante, lo que quieren representar. Fijaos, cuando estoy hablando del encargante del cuadro, ya no puedo hablar de autoexpresión, porque si te encargan un cuadro, tú ya estás sometido a las normas de la persona que te está encargando el cuadro. Es decir, si ahora encargan de un retrato del nieto de un señor que viene a que le haga un retrato y me dice, quiero que hagas este retrato, a partir de ese momento ya mi libertad está coartada porque ya es un objeto concreto, ¿lo veis? Y además tengo que estar dentro de unas premisas que, por ejemplo, podrían ser que se parezca mucho. Imaginaos, que os dicen eso. O que se parezca, mejor dicho, como yo quiero que se parezca, que esto me ha pasado. Es decir, yo he dibujado alguna vez algún retrato y he quedado con un señor en un parque con una niña pequeña, porque me había dado una foto de esa niña con 2 años, que estaba guapísima, 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 pero ya tenía 3 y medio. Y entonces el señor quería la cara de los 2 años y el corte de pelo de los 3 y medio. Entonces aquí un artista de verdad lo que hace es que le da una patada en el culo al buen señor y se dedica a otra cosa. Un puerto de hambre, como yo, pues lo que fui al parque a hacer un pequeño boceto del peinado de la niña para encajar. Suena el Photoshop, ¿no? Entonces, claro, esto en ningún momento es expresión, no es expresionismo. Esto es una exposición, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, voy a decir así, me voy a ir al extremo opuesto, bueno, al extremo opuesto, sí, extremo opuesto. Felipe IV, cuando conoce a Velázquez, a través de su viaje a Sevilla, Madrid, etc. Y toda esta relación con la corte, en cuanto reconoce la capacidad de Velázquez para el retrato, dice, ya no quiero que me retrate nadie más. Entonces Velázquez, en ese caso, ya no es libre de hacer lo que quiera, no puede expresarse, ¿no? Porque está sometido, más está sometido por un poderoso. Lo que pasa es que ahora ya sí que acabo de cruzar una frontera altísima, porque estoy en el terreno de los grandes maestros. Entonces este señor es capaz de utilizar recursos suficientes para embaucar al representado. Es decir, voy a pintar lo que me dé a mí la gana, pero al mismo tiempo tú vas a estar satisfecho con el cuadro. Y vaya el momento que esa relación va a ser tan íntima entre el rey y el pintor, que el último retrato de Felipe IV lo va retrasando años y años, hasta que le está diciendo, oye, que tenemos que regalar retratos, que Velázquez está aquí, que se aburre, que hemos hecho Bellos de Italia por segunda vez, que no quería venir y no quieres. ¿Y por qué? Porque Felipe IV ya se ha dado cuenta que Velázquez no va a representar al Felipe IV imperial, sino va a representar al señor mayor que está de capa caída. ¿Lo veis? Entonces aquí sí que estaríamos en un terreno en que un gran maestro es capaz de expresar cosas, expresarse también, crear sus opiniones, pero usando ciertas herramientas que por lo menos hagan que su vida perdure, porque poca broma con los reyes o con los papas, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, el expresionismo pertenece a ese ámbito de la absoluta libertad del artista en función de lo que quiere representar. Eso sería un poco la definición, ¿no? Bueno, y motivación de cualquier pintor
de cualquier época en cualquier momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en la historia del arte va a haber un montón de artistas que van a ser capaces de expresarse por encima de los elementos de representación. Pero claro, también el término expresionismo, dentro de los libros de historia del arte, que son catálogos de estilos, es decir, el naturalismo, el arte barroco, el rococó, el renacimiento, como queráis, son pequeños catálogos para saber cómo se van moviendo los estilos pictóricos de cada época, los estilos artísticos. Pero lo que va a ocurrir es que estos artistas que van dominando las técnicas va a llegar un momento que se van a dejar llevar por esos elementos. Pero en la historia del siglo XX sí que va a haber un movimiento que se va a autodenominar o se va a denominar expresionismo, que es fundamentalmente el expresionismo alemán, el expresionismo germánico. Vais a ver que no hay muchas diferencias entre los austriacos, entre los holandeses, etcétera, porque vienen todos influenciados por el desarrollo de las artes. El desarrollo de las artes, y vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, es que cuando la pintura tiene que ser ideal, el dios tiene que ser perfecto y el rey tiene que parecer un dios y el artista tiene que representarlo como tal, aunque conozca todas las normas de la anatomía, va a representar al hombre perfecto o a la mujer perfecta. ¿Bien? Después que va a haber una transición, mucho más suave de lo que voy a decir ahora, en la que los artistas, por influencia de la sociología y por influencia también de la tecnología, la aparición de la fotografía, por ejemplo, es fundamental, se van a preocupar por la experiencia de ver. Es decir, vale, está muy bien que Caravaggio utilizase el claroscuro y que la luz que golpea sobre una figura sea más clara por un lado y más oscura por otro en función de una inclinación, de la iluminación que ha elegido el artista de forma idealizada, que no es cierta, que es dramática. Es como un teatro, los cuadros de Caravaggio barrocos, que hablamos de Caravaggio dentro de 2 semanas, por cierto, aquí. Esos cuadros están dramatizados, están idealizados, están prediseñados para que parezcan algo perfecto en su composición. Sin embargo, a medida que fue avanzando la historia de la pintura, y voy a saltar un montón de cosas, los artistas, y estaríamos ya en el terreno cercano a la escuela de Barbizon y los impresionistas, van a decir, ya esto está sobrepasado, no es necesario, el claroscuro resiste, el ojo humano ve a través de cromatismos. La luz es la responsable del color, el color solo está si está la luz, y la luz la vemos con la integración de los colores primarios y sus diferentes proyecciones. Sorolla, cuando vio los cuadros en 1902 de los pintores impresionistas, dijo, estos chicos son unos vagos, porque los cuadros están sin terminar, y dice, ahora eso sí, la mayor aportación que he visto a la historia de la pintura lo han hecho los impresionistas cuando han incorporado el violeta a las sombras. Porque la luz depende, o las sombras dependen de la luz, pero es que dentro de las sombras sigue habiendo luces. Ya no es el claroscuro razonado, idealizado por los pintores clásicos, sino es la interacción de todo lo que ocurre alrededor de un objeto. Nuestras cabezas ahora mismo están iluminadas de una forma y siguen siendo cabezas, y si salís a la calle veis otra iluminación, es decir, otro color en vuestra piel, y sigue siendo la misma cabeza, se supone. Aunque yo espero que se transforme después de esto. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que desde esa idealización pasamos a esa experiencia, esa pintura experiencial, esa percepción de la representación. Voy a representar las cosas tal cual es el acto de ver. Entonces, el acto de ver conlleva pintar al aire libre, como hacían los impresionistas, ¿no? Plein air, al aire libre. Salían al campo y se ponían a pintar y así sentían todo lo que estaba ocurriendo. Y luego hay otro siguiente paso. Cuando esta forma de trabajar de manera experiencial se agota, porque todos los cuadros son iguales, los temas no importan. A Monet, a Pissarro, a Renoir, no les interesaban los temas, les da igual un paisaje que un niño, que una plaza, da lo mismo, porque estaban estudiando la luz. Sin embargo, en el siguiente paso aparece lo subjetivo, aparece la autoexpresión, aparece contar las cosas que ocurren fuera tal cual las quiero contar. Da igual que parezcan naturales, da igual que parezcan reales, no da igual que sean experienciales. Lo que quiero contar es cómo me siento. ¿Lo veis? Y ese sería un poco el origen de la pintura expresionista. Claro, esto es muy natural, no hace falta estar en un momento específico, no hace falta estar en 1911 en Dresde, en el estudio de Kirchner con sus colegas estudiantes de arquitectura, divagando sobre hacia dónde nos lleva la sociedad y cómo tenemos que romper todas las barreras porque hemos leído a Nietzsche y esto no puede quedar así, y hay que cambiar el mundo y darle un revolcón, etc. No hace falta. Si estáis allí, fantástico.
pero no hace falta, porque lo que le va a ocurrir al artista es que su propio devenir, su propio interés, le va a llevar a expresarse, a contar cosas. ¿Y por qué cuento yo todo esto? ¿Por qué no supone esto? Por ejemplo, fijaos, no estoy en el siglo XX, ni en el XXI, ni finales del XIX, estoy en el siglo XV, me parece, XVI, perdón. Y tenemos este retablo, el retablo de Eisenheim, de Matthias Gründner. Bueno, fijaos en ese Cristo que es absolutamente expresionista. Luego veremos, supongo, porque como estoy viendo que se me está yendo todo el texto como si se me escurriera entre los dedos, como si fuese agua, luego veremos si llegamos que en el movimiento expresionista, que es el comienzo de las vanguardias, a finales del siglo XIX, principios del XX, mejor principios del XX, cómo va a haber un expresionismo francés, que es el fauvismo, y va a haber un expresionismo germánico, y también va a haber un expresionismo modernista. Sin embargo, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, en Alemania había artistas como Grünwald que van a representar esta crucifixión generando este sentido expresivo no idealizado. Porque ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una barbaridad, por cierto. Fijaos en ese cuerpo de Jesús crucificado que, lógicamente, todas las representaciones medievales y todas las representaciones incluso renacentistas, incluso barrocas, incluso neoclásicas, van a idealizar a la figura representada por su importancia. Está en la cruz porque se está sacrificando por todos nosotros, con todo el sufrimiento y todo el dolor que hay, y sin embargo, si vemos otro Cristo aquí, fijaos, el de Velázquez, como de pronto es absolutamente apolíneo. ¿Lo veis? Fijaos en esa anatomía que tenemos en este cuadro, que es fantástica, pero es un cuadro idealizado, no podemos hablar de expresionismo. Algunos teóricos sí que hablan de expresionismo en este cuadro por algo que a lo mejor no lo sospecháis, pero es por el fondo del cuadro. Porque se considera, en algunos textos, alguien ha dicho o dice o afirma que es el primer cuadro abstracto de la historia, porque es la primera vez que la confusión aparece sin nada alrededor y sin nadie detrás, de forma que el negro del Cristo de Velázquez sería ya una abstracción que te lleva a pensar, a evocar, como ocurre en los cuadros de Rothko. Pero de todas formas esto da igual, porque está todo tan condicionado por esta imagen que el fondo no da lo mismo, es absolutamente bello, ¿verdad? Es una belleza casi griega. Sin embargo, Grünwald, fijaos, absolutamente doloroso, ¿lo veis? Es decir, llega un poco a expresar el realismo de una situación física, es decir, no sé si lo habéis probado, pero se crucifican y os ponen unos clavos a las manos y os agujerean y estás ahí unas cuantas horas, empiezan a aparecer llagas, pústulas, heridas, el sufrimiento físico absoluto. Justo lo que muchas veces se quería evitar en estas representaciones. Y fijaos en la manera de mover las manos. Esta especie de carga eléctrica que aparece en esos dedos que están sufriendo, que no están relajados. Fijaos en la maravilla, qué pena que no he puesto la ampliación, de las manos de Velázquez, que son fantásticas. Eso es un ejercicio de dibujo buenísimo. Es que casi ahí la mano izquierda en la inclinación casi nos recuerda a la Anunciación de Miguel Ángel, cuando en la creación, ¿verdad? Que hay una pequeña inclinación. ¿Lo veis? Absolutamente relajada. ¿Qué narices? Si tiene un tornillo en las manos, un clavo. ¿Lo veis? De forma que el artista aquí sí que ya ha empezado a tener un lenguaje absolutamente expresionista. El cual tiene que darnos una bofetada en el expresionismo. Tiene que decirnos lo que quiera el artista decirnos. No puede haber sutileza. Los pintores expresionistas alemanes no eran sutiles, porque no cabía la sutileza. Quiero contar las cosas como las siento, tanto las buenas como las malas. ¿Lo veis? Ninguna metáfora. Bueno. Y por supuesto, hay otra forma, como habéis visto, en este lenguaje expresionista o protoexpresionista, pues que nos llevan a la distorsión. ¿Qué es esto de la distorsión? Bueno, pues la distorsión es un poco lo que acabamos de ver en Grünwald, pero aquí dulcificado. Es decir, una figura, como habéis visto en el Cristo de Velázquez, es anatómicamente correcta. Seguro que si contamos el número de cabezas, pues tendrá 7,5 para seguir el canon de Praxíteles o de Policleto, ¿verdad? Es decir, es perfecta desde el punto de vista de la belleza canónica griega. Sin embargo, en el greco, ¿qué va a ocurrir? Que de repente
para potenciar el mensaje que quiere transmitir, lo que hace es que alarga las figuras, esas manos alargadas, la longitud de los hombros a la cadera, la zona abdominal. Por supuesto que no sufre como Brumbal. ¿Por qué no sufre? Porque es que es absolutamente grácil, porque va a flotar, porque se va a ir a otro estadio. ¿Lo veis? Entonces, para explicarnos eso, el Greco entra en el terreno expresionista, porque dice, podría pintar esta figura de forma correcta desde el punto de vista de lo anatómico, pero lo que quiero no es que se vea una anatomía, lo que quiero es que se vea una idea. Entonces, distorsiono las formas. Este sentido, entre comillas, de caricatura o de distorsión, la caricatura es un término muy grotesco para hablar del Greco, pero este término de distorsión ondulado lo que hace es potenciar ese mensaje. Lo veis aquí. Y lo mismo ocurre con las iluminaciones. Vemos por aquí en esta donación del Greco cómo la iluminación es absolutamente irreal. Pero fijaos que en Caravaggio la iluminación es irreal, pero es lógica, está razonada. Es decir, hay una pequeña ventana donde aparece la luz o hay una coherencia, pero de repente aquí, ¿de dónde sale la luz? Salud, niño. No se ha tragado una bombilla. Entonces, de repente está distorsionando las formas y distorsionando la naturalidad de la iluminación. ¿Por qué? Porque está creando un ejercicio de potenciar el mensaje que quiere transmitir. ¿Se entiende más o menos todo eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Y qué os parece esta pradera de San Isidro? ¿Os suena, no? A algunos os suena esto. En unos talleres presenciales hemos trabajado prácticos, hemos trabajado sobre esto, además. Bueno, este cuadro tiene dos cosas muy importantes. Una importantísima y otra más. La importantísima es que por ahí tenéis más o menos el Palacio Real, ¿no? San Francisco Grande, bajáis un poquito hacia la izquierda, el Manzanares se supone, ¿no? Esto es la pradera de San Isidro, por ahí hay un puente que está el Puente Segovia, o más o menos, o el Puente del Rey, más o menos por ahí. Esa es la importante. La importantísima es que ahí a la izquierda, un poquito más abajo, estaba la Quinta del Sordo, donde Goya se compró una casa. Se dice en algunos textos que compra la finca de la Quinta del Sordo porque está el hombre agobiado con su hijo. Dice, yo no hago carrera con él a ver si aquí que críe luego gallinas o cerdos o lo que sea, pero voy a comprar un terreno que va a ser donde luego Goya va a vivir unos cuantos años antes de irse a Burdeos. La otra más importante es que justo al lado hay una escuela fantástica que es mi escuela en Madrid, por cierto. Quiero paréntesis. Bueno, si no lo digo, reviento. Esto luego lo tengo que cortar, pero bueno. Fijaos, ¿qué es lo que estamos viendo? La pradera de San Isidro, 1778, un cuadro hecho para los cartones, para hacer tapices, para luego ir a Palacio, para las decoraciones de la corte. Y lo que está haciendo es un ejercicio costumbrista y amable de un festivo, ¿no? La pradera de San Isidro, posiblemente el día de San Isidro, que está la gente de fiesta, en la parte inferior, veis esos pequeños colores salteados que van apareciendo, las sombrillas, la sensación de profundidad muy apastelada, muy suave, para que se vea el perfil del paisaje sin ser demasiado potente, para generar sensación de profundidad. Esto, la pintura holandesa flamenca lo trabajaba muy bien, o Patelier en el Renacimiento, estas sensaciones que se van enfriando para que el cuadro sea más grande de lo que parece, pero que no crezca de alto ni de ancho, sino en profundidad. Es decir, es todo muy amable, muy idealizado, muy blanco, muy suave, es agradable, ¿verdad? Lo veis, ¿no? Bueno, pues fijaos, unos 30 años después, en la Quinta del Sordo, pinta, entre otras cosas, este otro cuadro, la Romería de San Isidro. Veis perfectamente cómo aquí tenemos un pintor que está decorando un palacio, y posiblemente por la edad también estaba mucho mejor de estado de ánimo, y sin embargo tenemos aquí a un señor que representa al pueblo de Madrid en esta romería a San Isidro, que van, veis ahí toda la fila de la gente que van guiados por un tullido, un loco y un ciego. ¿Lo veis? Esos eran los que dirigían a todo el pueblo. ¿Cómo estaba Goya en ese momento? ¿Verdad? Aquí se van a juntar dos cosas. Lo que va a haber es un problema físico, o ya está enfermo, acaba de pasar una enfermedad que estuvo a punto de morir, se recupera, está
sea, con la famosa sordera de nombre La Quinta del Sordo, con lo cual es absolutamente desconfiado con la gente porque piensa que murmuran, y además está metido en tesituras políticas y sociales porque él considera que en la España pre-revolución francesa era la España de la magia, esta España del culto, esta España oscura, ¿verdad? Y que parece que vuelve otra vez. No recuerdo si fue Godoy o Galleu quien dijo que Goya está absolutamente feliz. No le he visto sonreír tanto, no sabe francés, no entiende a nadie y tiene una sonrisa casi de oreja a oreja. Esto lo digo yo. Cuando se fue a Burdeos, porque necesitaba liberarse de esa presión que tenía. Fijaos cómo se encontraba. Estas obras, estas pinturas, es posiblemente la pintura expresionista absolutamente pura. El verdadero expresionismo. Un artista que está en su casa y decora las paredes con estas piezas. Que es absolutamente demoledor. ¿Lo veis? Claro, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Que cuando después los hijos de Goya venden La Quinta del Sordo y lo compra un francés, cuando entra a casa y se encuentra allí el aquelarre, el perro semi-hundido, el Saturno, etc., ¿qué va a pasar con esto? Que dice, aquí no me puedo poner a desayunar todas las mañanas. Entonces, con una técnica, que es el revocado, quitan, como si fuese la tapa de un yogur, los cuadros los pegan en un tablero y se los lleva a Francia para ver si los puede vender. Estamos hablando, creo que es 1875, una cosa así. Fijaos, el comienzo de la pintura impresionista. Claro, el expresionismo todavía nadie sabía nada de esto. Esos cuadros vuelven a Madrid y posiblemente sea el mejor regalo que se ha hecho en la historia de la humanidad a alguien, que es al Museo del Prado, todas las pinturas negras, porque no sabían qué hacer con ellas, y acabaron en el Museo del Prado, que las podéis visitar. ¿Veis aquí cómo Goya entra dentro de lo grotesco? ¿Lo veis? Hay otras formas en el siglo XIX donde se puede hablar también de pintura expresionista que no sea tan dolorosa como esta. Por ejemplo, Turner, el pintor, el gran maestro acuarelista sobre todo, pero el pintor Turner, va a trabajar, fijaos en este cuadro, que ocurre un poco como la Praia de San Isidro. ¿Qué le pasa a este cuadro? Que es absolutamente bucólico. Si hubiese aquí delante un arbolito y una chica cogiendo así unas manzanas del árbol, sería un corot, casi, ¿verdad? Bueno, Turner va a pintar este castillo de Norham en repetidas ocasiones. Y a medida que va a ir avanzando en el tiempo, va a representar el mismo castillo, fijaos, fijaos, este cuadro 1798, y en 1845, ¿cómo va a representar el mismo castillo? ¿Qué le ha pasado a Turner? ¿O qué le ha pasado al castillo? ¿Lo veis? De pronto, Turner empieza a liberarse del naturalismo, de la representación pictórica de las cosas tal cual son, y entra en terreno, en su caso, está más cercano al impresionismo que al expresionismo, porque entra en terreno de la investigación del cromatismo, de los colores, de la teoría del color de Goethe, que habla de la relación de los colores y los estados de ánimo, por ejemplo, o, por supuesto, los estudios de Isaac Newton de la refracción de la luz. Todas esas cosas, todos esos datos vienen a su cabeza y entonces dice, entonces realmente, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo el castillo con sus formas, con sus volúmenes, o realmente estoy percibiendo los colores que van a variar en función de la hora del día y en función de la distancia? ¿Lo veis? Ir rozando algo tremendo, que es tremendo para la época, que sería la abstracción. Fijaos tarde cómo acaba el hombre, dibujando este tipo de acuarelas. ¿Qué os parece esta acuarela? Una mancha, ¿no? Claro, Turner, que era un estudioso y un investigador, y sobre todo un gran acuarelista, pintor al óleo, por supuesto, pero sobre todo un gran acuarelista, llega al terreno de la expresión absoluta. Y si yo os digo ahora que esta acuarela se llama Barco en llamas, de repente tu cerebro ya dice, ostras, pues esta mancha negra que va por aquí debe ser el humo, y esa mancha roja debe ser el fuego, y el barco debe estar semi-hundido en algún sitio. Hay unos datos por ahí que parece que se está moviendo. ¿Lo veis? De repente empieza todo a cuadrar en el momento en el que el artista se deja llevar, en este caso, por la instantánea, por el momento, no por la descripción de todos los objetos de manera nítida, que eso lo hace el cerebro cuando está pensando. Pero yo ahora, por ejemplo, no puedo verlos a todos. Si tuviese que dibujar o pintar ahora un cuadro con lo que estoy viendo, tendría que focalizar en algún sitio y el resto sois manchas. ¿Lo veis? Esa forma experiencial. Y al mismo tiempo el gesto,
que luego en el siglo XX tiene mucho que ver, y murió hace 3 semanas Frank Auerbach de la Escuela de Londres, no sé si conocéis al artista, pero es uno de los artistas importantes de la pintura del siglo XX, falleció ya con 90 años, o con 80 y muchos, y trabaja, toda su obra es figurativa, haciendo retratos donde el gesto es más importante que lo representado. Pues aquí el gesto es tan importante que esa acuarela se mueva y que de repente tenga una zona opaca y otra transparente y que se vaya deshaciendo como se deshace el humo, ¿lo veis? Entonces, el artista ya está contando más allá de lo que le entra por los ojos, sino lo que le entra por los sentidos. Bueno, esto, fijaos, esto tenía que estar justo antes del Turner y se daba la vuelta, pero así vemos como hay dos formas de expresionismo y tenemos aquí el famoso perro semihundido de Goya o, por ejemplo, como voy de tiempo, estos cuadros los podéis ver mañana mismo, iros al Museo del Prado y os un paseo porque merece la pena. Posiblemente sea la segunda sala más importante de todo el museo, ¿verdad? La de las pinturas negras. Y ahora alguien dirá, ¿y cuál es la primera? Pues ahí lo dejo. Bueno, fijaos, las pinturas negras. El perro semihundido tiene varios elementos importantes en la composición pictórica que posiblemente sean sin querer. Porque cuando se arrancaron las piezas de la pared de la Quinta del Sol y se pegaron en tableros, hubo partes que se descascarillaron, que se lo hicieron de una forma un poco chapucera y no están completas. De manera que no sabemos a ciencia cierta si esta composición es total o es parcial. Se han hecho radiografías y en la parte superior derecha se cree que hay unos pajaritos hacia donde mira el perro, etc. Lo cual no sabemos muy bien si fuera del cuadro a lo mejor había otro panel que complementaba el cuadro y a lo mejor había una casa o un señor, no lo sabemos. Pero simplemente esta figura va a generar una sensación en el espectador de agobio. Porque estamos rozando la abstracción, pero hay un perro que condiciona todo. ¿Lo veis? Lo condiciona absolutamente todo. Y está que solo vemos la cabeza, no sabemos qué está haciendo con las patas, no sabemos, el título le pusieron un perro semihundido, pero no sabemos qué pasa. Pero sí veo que está con la barbilla elevada. Entonces, esa sensación de angustia, de querer salir de ahí, parece que la transmite, parece que la tenemos. ¿Recordáis el grito de Duhamel? Como ese aislamiento de la figura con respecto al resto, desplazándolo muchísimo a la parte inferior del cuadro, haciéndose frágil y débil con lo que ocurre alrededor, eso se transmite enseguida. Imaginaos el mismo cuadro con el perro en la misma actitud, pero en el centro del cuadro. Para nosotros sería más estable. Porque aquí es que parece que no va a conseguir salir de ahí. ¿Lo veis? No sabemos si Goya elige la composición o realmente esto ha ocurrido por casualidad. Pero es absolutamente eficaz. O, por ejemplo, Saturno, dentro de la pintura impresionista. ¿Verdad? Fijaos en esos ojos desorbitados. ¿Qué le ocurre a esto? Le ocurre que te está dando una bofetada. No hay sutilezas. Hay alguien que está haciendo algo tenebroso. Y se supone que se está devorando a su hijo. Posiblemente sea para perdurar en el tiempo. Es posible que hable por el tiempo. Hay algunas pinturas negras que la relacionan también con la alimentación. Bueno, no está muy claro. Pero fijaos en la actitud, en las manos, en la expresión. Es absolutamente aterrador. ¿Lo veis? Dentro de lo mitológico. Entonces, hace que transmita directamente todo lo que necesita un cuadro expresionista. Como he dicho, y voy a repetir varias veces, los cuadros tienen que ser absolutamente directos si queremos ser expresionistas. Tienen que dejarse de tonterías y contar la luz del sol, como hace Turner, o devorar o golpear al espectador, como hace Goya. ¿Veis aquí? En este cuadro. Este cuadro que es absolutamente atemporal. Porque yo este cuadro lo conozco desde hace 40 años. ¿Eh? Sí, 40, sí. Y siempre que hablas de este cuadro, siempre, da igual que fuese en los años 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, siempre dice la gente, fíjate, si estamos igual. ¿Lo veis? Por eso digo lo de la temporalidad. Y luego al mismo tiempo, ¿qué está pasando aquí? De nuevo, una sensación de angustia. Estas figuras no pueden escapar, están ahí y en vez de hablar se golpean. Es terrible, es una pesadilla. ¿Lo veis? Los cuadros de Goya en esta época eran auténticas pesadillas. El aquelarre, con las brujas, con lo
con lo mágico, con el complejo de culpa que genera lo mágico, porque como no le podemos dar explicación, pues tengo yo la culpa de todo. ¿Lo veis? Esa ausencia de lo científico que quería Goya, aquí aparece todo absolutamente enturbiado por esta especie de jauría de brujos y brujas y cabras y satanes que aparecen en el cuadro, que condicionan una sociología que a Goya le parecía que era nefasta. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues no rinde cuentas a nadie, sino al mismo. Suelta lo que quiere sobre el muro y tampoco pensaba que iba a ir al museo. ¿Lo veis? Esto tiene un pequeño problema, bajo mi punto de vista, que es el problema entre el expresionismo y la autoexpresión de Gombrich y el arte por terapia. Y de aquí, Goya es posiblemente, a través de la herramienta que dominaba, estaba haciendo terapia. Porque él no pensaba que estos cuadros fueran vistos, él se dejaba llevar sobre esos muros y así soltaba y volcaba todo lo que llevaba dentro y de esa forma pues conseguía, bueno, por lo menos relajarse un poco. ¿Lo veis? Sin embargo, el artista plástico debe ser extrovertido. Entonces, aunque tú te sientas muy bien cuando pintas, esto ya es una opinión absolutamente personal, si hay algún arteterapeuta por aquí, me vas a tirar la silla, pero no importa, el artista tiene que ser extrovertido. Es decir, yo me voy a quejar con la pintura o me voy a alegrar con lo que estoy haciendo, pero el objetivo es comunicarme. O sea, no curarme, no sanarme. A veces la reproducción artística, y echad un vistazo a la cantidad de artistas que se suicidan, no es curarse, es comunicarse. Luego, eso sí, el uso de la arteterapia es fantástico, porque es sanador, ¿vale? De acuerdo, es terapéutico, perfecto. Y en este caso Goya quizá vaya por ahí, pero al final sus cuadros han trascendido y transmiten de esa forma. Bueno, ¿ha quedado claro todo esto? ¿Alguien está de acuerdo? Nadie. Bien. Me gusta, porque como soy artista. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Acabamos de ver un artista del principio del Renacimiento, hemos visto artistas que pertenecen al arte cercano al barroco y al neoclasicismo, que ya tienen tendencias expresivas, habría muchísimos más ejemplos, pero ¿qué va a pasar en ese devenir? Que en las vanguardias históricas va a haber varios pintores, cuando os decía antes esa transición que hay entre la pintura experiencial, es decir, mostrar en tu cuadro lo que siento a través de los sentidos, el viento, el sol, la luz, etc., y la subjetividad absoluta, va a haber una transición, esto que se llamaron pintores post-impresionistas o pre-expresionistas, ¿verdad? Os suena este chico, ¿verdad? Bueno, Gauguin y Vincent van Gogh van a ser los referentes absolutos de los artistas del expresionismo alemán. Se van a basar fundamentalmente en estos artistas. ¿Por qué? Porque Gauguin van a romper con las normas del impresionismo. De repente, recordáis que la pincelada del impresionismo es una pincelada fraccionada donde se mezclan de forma justapuesta los colores primarios para en el total dar colores resultantes, es decir, pequeñas pinceladas amarillas y pequeñas pinceladas azules y dar un verde, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas pinceladas hay en ese fondo, de ese cuadro? Si lo vemos de cerca hay muchas, pero el color es bastante homogéneo, ¿verdad? De forma que Gauguin, y todo esto al final la culpa de todo es de Cézanne, pero bueno, no voy a hablar ni de Cézanne porque nos da para una conferencia, pero de repente se empiezan a dar cuenta que esa unión entre el artista y la pieza, en este triángulo que es el cuadro, el artista, el cuadro y el consumidor y el espectador del cuadro, pues en esa primera línea llega un momento que el artista no puede estar sometido a las reglas de la naturaleza ni de lo ideal. Se tiene que dejar llevar por los elementos cromáticos, por las formas que tienen su propio mensaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Gauguin va a empezar a trabajar esto que dice en los libros de Le Creuset, que es hacer tabiques de colores casi planos para generar formas estéticas cromáticas que no tienen nada que ver con la realidad. De manera que lo que nos está diciendo que lo que ocurre en un cuadro es una ficción y es una nueva realidad que solo depende del artista y de lo que a nosotros nos interesa. Este autorretrato fue el regalo que le hace Gauguin a Van Gogh cuando va a la Casa Amarilla, por fin. Conocéis toda la historia de la Casa Amarilla, ¿verdad? La comunidad de artistas que quiere hacer y nadie quiere ir. El pobre Theo Van Gogh no sabe a quién convencer y al final convence a Gauguin
entre otras cosas porque le debe dinero a Teo y dice, bueno, te perdono las deudas y te pongo un sueldo y así vete con mi hermano un rato. Y Gauguin accede y entonces hace varios regalos y uno de los regalos es este autorretrato que está posando a la manera de Jean Valjean, el capitán de Los Miserables de Víctor Hugo, que es la novela de la época donde se autorretrata con ese estilo, y en la parte superior derecha del cuadro veis un retrato de perfil que es Émile Bernard, que es el otro gran maestro que luego no trasciende tanto, pero su vida es más breve, que junto con Gauguin que van a generar esta nueva forma pictórica a través del cromatismo y que tanta influencia va a tener luego en el fauvismo. Fijaos en estos cuadros, ¿lo veis? Cómo ya empieza a haber colores no naturales. Está el naranja, el azul, el verde, pero está totalmente yéndose a un terreno expresivo. ¿Lo veis? Tampoco ideal, porque no hay una idealización, hay simplemente una evocación. Él está buscando un paraíso que no encuentra en ningún sitio al final. Lo vais viendo. Entonces estas piezas que son maravillosas. Fijaos en los estampados de la ropa, las florecillas de la pintura oriental que influyó tanto a los impresionistas, y como aquí es lo único que queda de ese trabajo de la técnica impresionista, porque además lo que aparece es la línea de contorno, que esto es importantísimo para la pintura impresionista, para la pintura antinatural, la línea de contorno. Ahora todo lo que veis por aquí no tiene una línea de silueta, de contorno, ¿verdad? Porque es un juego de contrastes. Y luego Leonardo inventa el esfumato, ¿verdad? Y difumina los bordes y así no hay línea de contorno y parece todo más real. O aparecen las veladuras de Vermeer para que desaparezca la línea de contorno y parezca todo natural. Sin embargo, estos artistas lo que nos están diciendo es que ahora ya lo que ocurre en el cuadro no es la naturaleza ni lo ideal, es lo que yo quiero representar. Y este señor anhelaba este paraíso que al final no era tal. O por ejemplo, el otro es Vincent Van Gogh. Fijaos ese autorretrato, fijaos esa fotografía. Se supone que es el Vincent Van Gogh original. ¿Qué le pasa a ese cuadro, ese autorretrato? Que hay una unión técnica en cuanto a la pincelada entre el fondo y la forma que por supuesto no es real. O sea, la relación entre el espacio libre y las figuras concretas generan formas y sensación de espacio. Pero ¿qué ocurre si lo que ocurre por fuera y lo que ocurre por dentro se comunican, tienen el mismo ritmo? Es que todo es uno. Y es que Vincent Van Gogh, todo lo que hacía en su obra era autorretratarse, pero daba igual que fuese una cara o fuese un ciprés, porque está todo el rato hablando de cómo se siente. Fijaos que Vincent Van Gogh, a pesar del fervor que tenían los expresionistas alemanes por él, como el primer expresionista, se daba cuenta enseguida, él no se dio cuenta en ningún momento, se daba cuenta enseguida, pues todo lo contrario, no se dio cuenta en ningún momento que era expresionista, porque su referente era Millet y Corot y Courbet, él quería ser realista. Entonces salía al campo por la influencia de los impresionistas y cuando descubre el color, lo que quiere es representar la naturaleza como es. Y la naturaleza es así. Tan fraccionada, tan a pinceladas, tan descoyuntada. ¿Lo veis? Que está todo distorsionado. Pero él no lo siente como una distorsión, lo siente como lo siente. Entonces, de repente se convierte en el subjetivo puro. O sea, decíamos que Goya es el primer gran expresionista, pero Van Gogh, sin saberlo, es el otro gran expresionista porque de repente está volcando todo su estado de ánimo en los cuadros. Claro, imaginaos que tenemos una pelota ahí y la dejáis ahí apoyada en esa habitación. Baja rodando, ¿verdad? Porque no hay la perspectiva está chafada, no está bien. El rojo de la sábana o de la manta que sujeta todo el cuadro en esta composición es absolutamente plano. Es la representación del propio Vincent Van Gogh dentro de esa habitación, con esos cuadros inclinados hacia adelante. Es decir, él intenta representar la naturaleza y sin embargo lo que le va a ocurrir es que va a representar su naturaleza. Fijaos, por supuesto que es un autorretrato. No está él, pero está la silla, está su pipa, está la inestabilidad del suelo. Qué pena que no lo tengo aquí, pero cuando pinta este cuadro pinta un retrato, o sea, pinta la silla, su silla, que es esta, y la silla de Gauguin. Y la silla de Gauguin tiene un libro y una vela, porque para Van Gogh Gauguin era absolutamente sabio, era un maestro para él, y era un sabio. Y además el suelo está basado en una horizontal, es absolutamente estable.
está retratando a su amigo a través de una silla, y aquí en este caso está autorretratándose. Y de repente, ¿qué ocurre? Que si te sientas en esa silla, te más, te caes al suelo. ¿Lo veis? Entonces, aunque él no lo quiera, le pasa. Lo siento mucho, Vincent, pero él es expresionista. ¿Lo veis? Si avanza un poco, como hablamos antes dentro del modernismo, pues tenemos a varios artistas, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, artistas que ya van a estar dentro de ese terreno de la distorsión y de las formas y de la subjetividad. Fijaos a esta muchacha de una sentada pintada por Egon Schiele. Como esta anatomía es una anatomía exagerada. Fijaos en los brazos, en las manos, hasta en este juego de este watch, donde aparecen las aureolas absolutamente rojas y el pelo rojo y los párpados inferiores rojos, ¿lo veis? Exagerando pequeñas partes del rostro para exagerar, sobre todo exagerar, todo el rato es la palabra que se repite, la expresión de esta figura, ¿lo veis? O por ejemplo, este chico aquí tan serio, que os sonará si veis un cuadro suyo, que es el Balmont, ¿verdad? Claro, si abrís un libro de texto y decís, a ver, el expresionismo, así en general, os sale el grito del Balmont, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van cumpliendo todos estos parámetros. De pronto hay distorsión de las formas, exageración de la inestabilidad del cuadro. Fijaos en esta figura central que es ondulada como si fuese del Greco, que va subiendo, su cabeza se convierte en una especie de bombilla extraña y que va coincidiendo con las curvas del agua del mar, ¿lo veis? Y como en la parte superior el cielo está absolutamente ondulado, absolutamente inestable. Sería la silla de Van Gogh, la inestabilidad, más del Greco, para mi gusto. Luego fijaos en la expresión del rostro, que tendríamos a Goya con el Saturno, con la boca abierta, los ojos abiertos, las manos puestas alrededor de la cara, tapándose los oídos, con esa sensación de desesperación. ¿Quién grita así? No está cantando. Y luego, algo fundamental, todo este elemento absolutamente ondulado, blando, inestable, incluso angustioso, con el perro sementido, y aparece Brunelleschi en el cuadro, sin querer. Tenemos el punto de fuga y la perspectiva del Renacimiento. Fijaos en la línea de fuga, las líneas de fuga que van hacia esas dos figuras que están al fondo. Es justo lo contrario de la representación ondulada. Es lo más estable del mundo, es Piero la Francesca, es la ciudad ideal, es la línea de horizonte con un punto de fuga donde el suelo es absolutamente horizontal, como si fuese una escenografía de teatro. Es todo tan estable que no es real. Y sin embargo, aparece en ese cuadro, aislando por completo a la figura que está angustiada. ¿Lo veis? De forma que todo este cuadro, que llamamos el grito, y que en los libros de texto se habla de la desesperación y la soledad y la angustia y la depresión del ser humano moderno o occidental, aquí en el fondo el origen de esto era simplemente una representación de un fenómeno meteorológico. Porque lo que había ocurrido es que kilómetros y kilómetros lejos de esta zona esto era en Oslo, me parece, había un volcán y las cenizas rojas del volcán habían llegado hasta esa ciudad, y la gente que iba paseando, cuando aparecieron esas cenizas, se asustaron y salieron corriendo. Entonces, Boom, que también se asustó y que iba con unos amigos, él se quedó solo, absolutamente paralizado por el efecto de la naturaleza, que esto sería un sentido hasta romanticista de la pintura. ¿Lo veis? Entonces, lo que va a representar es ese accidente. Pero el cuadro ha trascendido mucho más allá, porque de repente genera unas premisas que a nosotros nos llevan a la identificación con lo que ocurre. ¿Lo veis? ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Sí? ¿He dicho muchas tonterías? ¿Qué vais a decir? O, por ejemplo, en esta época donde el expresionismo alemán se va a ir formando, pero van a tener estos referentes y artistas que van a trabajar con ellos, pues este señor que es James Ensor, donde a través de esta pintura modernista y simbolista, donde los elementos significan otras cosas, aparecen estos cuadros de Ensor, donde aquí aparece autorretratado rodeado de máscaras. ¿Lo veis? Estamos en una época, además, en el que la tecnología está avanzando, la revolución industrial está generando nuevos estamentos sociológicos, hay diferentes valores, etcétera, etcétera, y los artistas empiezan a dar avisos de lo que puede pasar. Lo que puede pasar se va a llamar Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay artistas que empiezan que como Ensor, en uno de sus textos, dice: el artista debe estar oculto.
debe estar detrás de las máscaras, para que nadie sepa de dónde estamos, para que podamos analizarnos y que nadie nos condicione. Entonces, sus piezas aparecen esta especie de máscaras de carnaval, grotescas, un poco goyescas, ¿verdad? Donde este sentido hace que no sepamos quién está detrás de la máscara, no sepamos cuál es la realidad, como los carteles de cuidado con el perro, ¿verdad? Que no, si pones el cartel de cuidado con el perro en la fachada de tu casa, pues el ladrón se lo piensa. A lo mejor no tienes ni perro, tienes un canario, pero el mensaje tiene que ser absolutamente potente y directo. O, por ejemplo, el otro gran impresionista de la época, Oskar Kokoschka. Fijaos que Oskar Kokoschka, que luego estuvo exponiendo con el grupo El Puente, y estuvo en la Primera Guerra Mundial, por supuesto, y luego fue un gran pedagogo, además, y un señor con muchísimo temperamento, y que su forma de vida era también bastante curiosa. Bastante curiosa. Es que me estoy acordando de una anécdota que no viene al caso, pero bueno, sí viene porque es de Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka, creo recordar, estoy hablando un poco de memoria, estuvo tuvo de pareja a la viuda de Mahler, el músico, pues cuando murió Mahler, pues fueron pareja y luego cortaron. Y él, una de las cosas que hizo fue, le pidió a un amigo escultor que hiciera una muñeca que representase a esta mujer. Y muchas veces la sacaba a la calle cuando salía iba con la muñeca de la viuda de Mahler. Bueno, Oskar Kokoschka, que fijaos en el lenguaje, un lenguaje de pincelada quebrada, pero pincelada gestual, ya no es la pincelada impresionista que va buscando los colores, sino pincelada que va de un sitio para otro arañando el color. Fijaos en la intensidad de la mirada, fijaos en la actitud de los brazos, fijaos en la manga corta de la camisa, es decir, no se está presentando en este autorretrato como nadie, como es un señor normal que está ahí dentro de una maraña absoluta de brochazos que pertenecen al propio artista. Este cuadro se llama El artista degenerado. Y este cuadro lo pinta cuando se entera que Hitler y sus muchachos, allá por el año 34 así, le han incluido a él y a un montón de pintores expresionistas dentro de la lista de artistas degenerados que no representaban el ideal del imperio nacional socialista alemán. De hecho, fijaos al bobo este aquí, con la cara que tiene, con la boca abierta, mirando un cuadro de Amy Hecker en la inauguración de la exposición de artistas degenerados que hicieron los nazis. Es decir, todos estos artistas expresionistas que se dejaban llevar por lo subjetivo y que eran independientes en función de sus ideas y pintaban lo que querían y distorsionaban la realidad, para los alemanes, perdón, para los nazis, eran perseguibles. De hecho, Haeckel, por ejemplo, que es el pintor de ese cuadro, sus cuadros, gran parte de su producción se quemó o se subastó. Y quizá mejor al revés, se subastó y casi nada se quemó, aunque se decía que se quemase. Porque muchísimos años después ha habido nazis por ahí que de repente tenían un montón de dinero porque habían vendido cuadros de estos pintores que tanto detestaban. ¿Lo veis? De forma que es muy potente pensar que Kokoschka, cuando se entera que Hitler la ha incluido en esa lista, pinte un cuadro, lo exponga diciendo, sí, aquí estoy, artista degenerado. Sabes que te lo estás jugando, claro. Bueno. Por supuesto, estábamos antes hablando de la pintura expresionista y en torno a 1910, 11, en esa época, a principios del siglo, cuando empiezan las vanguardias históricas y cuando aparece el expresionismo como movimiento, va a aparecer una representación pictórica que es en Francia, que podría ser el expresionismo francés, pero se llamó fauvismo, pues por cosas que pone ahí, pintura rica en colores, grandes superficies, simplificaciones abstractas, la sensación frente a la razón, ¿ves? Impresionismo y Foucault frente al cubismo. Bueno, el cubismo es análisis de formas, no me voy a meter con ello, pero fijaos cómo en la parte superior estaremos viendo a Gauguin. Grandes superficies, colores muy puros, etcétera, etcétera. Y su cabeza pensante, perdón, es este señor que tenéis aquí, que es Henri Matisse, donde va a utilizar todos estos parámetros de la expresividad del color, independientemente de las formas. Lo veis aquí en esta danza, donde aparece el verde, el naranja y el azul. Y está prácticamente resuelto el cuadro. ¿Y qué hay también? Silueta. ¿Veis? Líneas de contornos en las figuras. Hay tabiques entre un color y otro. Es decir, es un cuadro absolutamente antinatural. A pesar de eso,
funciona bien desde el punto de vista visual, es decorativo. Tenemos la vista ya acostumbrada a estas representaciones. Fijaos aquí, por ejemplo, ese lenguaje que puede ser de Gauguin, pero puede ser también de Van Gogh, porque el estampado el rojo de la mesa se confunde con el rojo de la pared, generando una vinculación entre el fondo y forma en el que todo es uno. ¿Por qué todo es uno? Porque esto es un cuadro, no es la realidad. Es un juego de colores y de luces donde aparecen los colores más fríos en la zona más lejana, los más cálidos en la zona más cercana, porque está haciendo referencias al gran maestro Gauguin, entre otras cosas. Y está usando un sentido ornamental de la pintura. Van a aparecer orfistas también en esta época, que es un estilo. Aquí esta pareja, Sonia y Robert Delaunay, que van a trabajar sobre estos colores planos y sobre el movimiento, sobre las formas circulares. ¿Veis ahí? ¿Es abstracto este cuadro? No. ¿Veis algo? Por favor, ¿se distingue algo? Se ve por ahí más o menos una mujer que está con un cántaro echando algo, regando a una supuesta planta. ¿Veis? Como de repente ya todo se va colocando en nuestro cerebro. Ya he abandonado la abstracción, me he ido a lo concreto, a la figuración. Ya estoy condicionado por eso. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues, pero ¿cuál es el nexo común? La forma circular. La noche estrellada de Van Gogh es la forma circular. Aquí aparecen estos círculos porque generan esa sensación de movimiento. Si vais a Reina Sofía y veis los cuadros de Robert y Sonia Delaunay, pues vais a ver que hay un vídeo puesto de un señor, no recuerdo el nombre, las lanzas estas turcas que van dando vueltas con las palmas estas enormes, pues esa forma circular en la que se va buscando en estas formas de representación. Estos estaban pintando en Francia y en Alemania por fin aparece el término expresionismo, con dos grupos, el grupo El Puente, de Bruegel, y el Jinete Azul, Lauretti. Los dos movimientos van a ser fundamentales para comprender toda la pintura que va a pasar en el siglo XX. Igual que Gauguin y Van Gogh son fundamentales, pues estos dos movimientos van a ser cruciales. ¿Qué pasaba en Alemania al final del siglo, como pasaba también en Francia? Pues que lo que prevalecía era el impresionismo. Artistas que tenían esta marcada tendencia impresionista. Veis ahí a Max Liebermann, que además era la cabeza pensante de la pintura alemana a finales del siglo XIX. Todo lo que estaba bien o todo lo que estaba mal pasaba filtrado por lo que opinaba este señor. Y era, por supuesto, el impresionismo. Y una de las cosas que, fijaos cómo pintaba, os recuerdan estas estampas, un poco casi a Sorollón, aunque esto es anterior a Sorollón. Pero vemos estas estampas que son absolutamente impresionistas. Claro, ¿qué le pasa a Liebermann? Cuando empieza a ver las propuestas de los impresionistas del Puente, se asusta. Entonces, al principio lo critica, lo niega y al final el rechazado acaba siendo él. Pero bueno, para que veáis esa transición. Y en 1905, entre 1905 y 1913, en Dresde, pues aparece en Alemania un grupito de artistas que se van a llamar El Puente, donde tienen ese lema de Nietzsche, entre otros, que es lo grande del hombre es que es un puente, no una meta. Quizá de ahí venga la palabra el puente, ¿verdad? Dice, adquirir libertad de acción y vida frente a las viejas fuerzas bien establecidas, un poco lo que estaba comentando hace un momento. Y se van a juntar en el taller de Kirchner, que es uno de los que está ahí representado, y para empezar, una cosa muy importante, no eran estudiantes de Bellas Artes, no iban a un gremio de artistas ni nada. De hecho, Max Pechstein, que es uno de los artistas que origina este grupo, era el único que estudiaba Bellas Artes y luego lo pasaba mal porque cuando representaba el cuerpo humano sin querer le salía a la academia y veía a Kirchner, a Hegel, veía cómo distorsionaban y destrozaban lo natural y él lo pasaba mal porque dice, pues es que yo quiero hacer esto y ya estoy educado para otra cosa. Bueno, los tenéis ahí. Luego se van uniendo otros como Emil Nolde o, como digo, Max Pechstein, Otto Miller. Y lo que van a hacer es generar un manifiesto que va a ser manifiesto vangoniano, es decir, sobre las premisas de Vincent Van Gogh y Gauguin y el arte primitivo van a hacer sus representaciones. Y sus representaciones van a ser de este tipo. Van a estar pintando juntos, van a tener una premisa que van a trabajar como comuna, es decir, esto significa que no pueden exponer de forma individual, o si exponen de forma individual tiene que ser bajo el beneplácito del resto del grupo. Por eso echaron a Max Pechstein, porque hizo una exposición individual sin avisar y se enfadaron, le dieron boleto.
Entonces, pintan juntos, a veces intercambian los lienzos, trabajan con los mismos modelos, hacen las mismas excursiones. Y veis aquí, por ejemplo, a Erich Heckel pintando a Max Pechstein. ¿Y qué vemos en este cuadro realmente? Vemos a un señor que está durmiendo, que está, vamos, totalmente repanchengado, frito, relajado y con el color de la máxima actividad, que es el color rojo. ¿Lo veis? Hasta la cara. Es decir, la forma de retratar Heckel a Pechstein es: este señor, aunque está descansando, está trabajando. ¿Lo veis? Entonces, de forma que el color se convierte en un elemento ya ni siquiera ornamental, sino que ya es una forma de generar un discurso. O, por ejemplo, Heckel en este día cristalino. Salían al campo, trabajaban de natural, como digo, intercambiaban los cuadros, los lienzos, pintabas tú en uno y en otro, trabajan con las mismas modelos, y aparece este efecto de sublimación de la naturaleza, pero a través de una forma muy dura. No es Turner, no es redondeado, es un poco crudo, ¿verdad? O, por ejemplo, aquí con el cuadro de Marcela, que me parece tremendo este cuadro, es una maravilla. Todas estas síntesis a través del color, la postura, la relajación, es una modelo, pero que es ajena a los artistas. Parece que ni siquiera no está posando, que está a lo suyo. El gato por ahí está rascándose, y sin embargo, como va a ocurrir con diagonal, pues las modelos se van a mover por el estudio. ¿Lo veis? Estos artistas, disculpad un momento que beba agua, que me estoy quedando sin voz. ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Sí? Ahora. Bueno. Estos artistas que trabajan en Dresde, que están ahí criticando un poco la sociedad y exponiendo y generando sus manifiestos y intentando romper con las normas. En el manifiesto, una de las cosas que se dice es: si quieres expresarte con total libertad, libre de ataduras y de normas, este es tu sitio. Es decir, están buscando esa libertad absoluta y que sea absolutamente no canónica. Pero lo que les va a ocurrir es que van a viajar de Dresde a Berlín y vamos a estar en ese terreno de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial va a ser nefasta tanto para el Grupo El Puente como para el Jinete Azul, porque va a terminar con los grupos por completo. Por eso tiene una vida tan corta y, sin embargo, fue tan aprovechada para el resto de artistas, ¿verdad? Y entonces aparecen cuadros como esta plaza de Potsdam de Ludwig Kirchner. Es agradable este cuadro. Es relajado. Fijaos que aparece de nuevo las líneas triangulares, las líneas angulosas en esta plaza Potsdam, donde están las viudas de los soldados paseando y rezando por los soldados, ¿lo veis? Y de pronto se convierte en lo que es realmente, que es una crítica social. Dicen aquí lo que está representando es a las prostitutas, que por una normativa del ayuntamiento las deja ejercer la plaza si van enlutadas, para que no parezca lo que son. Entonces veis que debajo de esos velos hay unas caras verdes, unos labios rojos absolutamente histriónicos. Y fijaos en las figuras que son como una especie de cuervos baconianos que están por ahí, que son los consumidores de esa prostitución, que van de forma casi anónima, dando pequeños saltos entre esa acera verde absolutamente tóxica. La Primera Guerra Mundial fue devastadora. Kirchner se autorretrata a su vuelta así. Él no perdió una mano, pero perdió la capacidad de crear. Y fijaos en esa figura del fondo, que recuerda mucho a las figuras de Kirchner en el cuadro anterior, por ejemplo, cómo va aislándose de esta figura que es absolutamente triste. Estos artistas muchos de ellos van a ir al frente. Y no solo eso, el espíritu patriótico alemán les empujó a estos chicos jóvenes a ir además con alegría. Es decir, no sé, hay una película como 1919 se llama, o 1919, pero la peli es 17, 18, 19, pues. Si veis al principio de la película se representa muy bien cómo estos chicos jóvenes iban absolutamente, venga, nos alistamos, por supuesto, a los 5 minutos de llegar a la zona de reclutamiento,
se dan cuenta de lo que es la guerra. Hay artistas como Beckmann que en sus cartas cuenta, y hablo del Jinete Azul, ahora pasaremos al Jinete Azul, pero cuenta, dice, es que para ser artista necesito experimentar los extremos del ser humano, tengo que ver lo que es la guerra. Y cuando está allí, en su carta, ve como dice, tengo que salir de aquí inmediatamente. Sin embargo, había una actitud absolutamente, no sé cómo decirte, orgullosa de ir a una guerra y luego dijeron, nadie sabe lo que es esto, hasta que no está. Bueno, pues Kirchner llega de esta forma. Dentro de este grupo, Smith Goldwyn, por ejemplo, pues va a retratar, esto es previo a la guerra, es la primera época, a Rosa Safir, que era una historiadora, historiadora y galerista y coleccionista, que les animaba a pintar muchísimo, y de nuevo vuelve a pasar esta contraposición entre la actitud reflexiva y los colores cálidos y de contraste, ¿verdad? Saltándose las formas. O Otto Müller, cuando se va a especializar en flores y en gitanos. Entonces, en sus representaciones pictóricas, así como Isidro Nonel hacía las gitanas, pues él va a trabajar de esta manera. En el Thyssen creo que tenéis algunas flores de Otto Müller y de Emil Nolde, y enfrente flores, creo que son del siglo XVII, para hacer esa comparación entre la forma representativa. O Max Peste, el que digo que al final acabaron echando por poner solo. Pues fijaos, ¿a quién recuerda este cuadro de Peste? A Gauguin, si estaba buscando una especie de jardín. O Emil Nolde, cuando pinta estos cuadros absolutamente fauvistas si hubiese sido francés, pero como él nació en Noruega, pero vivió toda la vida en Alemania y tiene estos colores tan estridentes con estos colores complementarios. Curioso lo de Nolde, porque dentro de este grupo contestatario y que se empezó a dar cuenta que las ideas nacionalsocialistas eran absolutamente dañinas, que son posteriores, pero Nolde tenía un espíritu alemán y también era antisemita, y eso le fue apartando del grupo. Y sin embargo, cuando Hitler hace la lista de los artistas regenerados, incluye a Nolde. Y además a uno de los que más incluye. Lo cual a él le estalló la cabeza, porque no sabía lo que pasaba. Se lo merece un poco, ¿no? Y el otro grupo que convive en el tiempo, incluso a veces se exponen juntos, es el Jinete Azul de Bleu Retien, donde aparece primero con el nombre de la nueva Asociación de Artistas de Múnich, pero posteriormente pasan a llamarse Jinete Azul. Aquí no está muy claro, a Kandinsky, que es la cabeza, Frank Marx y Kandinsky son las cabezas pensantes de este movimiento, pues a Kandinsky le gustaban mucho las leyendas de la Edad Media, los caballos, los jinetes. Aquí hay un cuadro con un señor a caballo. Frank Marx fue el gran pintor de animales del expresionismo y pinta caballos azules. Entonces no sabe muy bien si lo del jinete azul viene por eso. Pero lo que van a hacer es representar el Jinete Azul, que es un grupo opuesto al puente. Realmente no es opuesto, esto es un poco exagerado. Son expresionistas. En el almanaque que publica el Jinete Azul, una revista donde hacen referencias a todo tipo de pintores de la época, incluyen a un montón de pintores del puente, se incluyen textos, párrafos iniciales de la gran obra de Kandinsky, que es el de lo espiritual en el arte, que os aconsejo que os leáis, que merece la pena. Pues, pero opuesto no se puede decir, porque eran expresionistas también. Lo que pasa es que el puente va a tirar más hacia Gauguin y hacia los elementos más ornamentales del color. Es que no es un grupo homogéneo, no muestra un estilo común, pretende reflejar en la diversidad de las formas representadas el deseo interior del artista. Ese deseo interior del artista que aparece, por ejemplo, aquí en Vasily Kandinsky, cuando toda esta gente que está saliendo de una iglesia ya se convierte en pequeñas bolas de colores. Lo vais viendo, ¿verdad? Estamos en un paso muy cercano a la pintura no figurativa, a la abstracción. ¿Por qué? Porque llega un momento que esta distorsión y esta expresividad del color hace, como le ocurría a Kandinsky, que el objeto concreto condicione la experiencia del cuadro. Pues poco a poco, fijaos cómo las formas van desapareciendo. Esto sería una improvisación. Él va a trabajar sobre un sistema de trabajo muy curioso. Son impresiones, improvisaciones y composiciones. Y en función de ese momento, pues va representando diferentes elementos. Y en las composiciones, que solo tiene 10, pero son sus cuadros más conocidos, ya entra dentro del terreno de la abstracción absoluta. Pero estos artistas todavía, en el expresionismo alemán, no son abstractos. Mirad Frank Marx, con estos caballos. ¿Qué son caballos? Son círculos.
de colores, con caballos amarillos, anaranjados, una composición circular. ¿Lo veis? O August Macke. Con esta fragmentación compositiva por planos de colores que es tan divertida. Es una pena que todos estos artistas sufrieran lo que sufrieron después cuando se fueron a la guerra. Macke, creo recordar que murió con 26 años. Y Frank Macke que era tan dulcificado con las representaciones artísticas y tuvo que sufrir todo lo que sufrió para luego ya distorsionar toda su forma pictórica. El grupo se deshace, claro que se deshace. Algunos artistas siguieron pintando cosas en la guerra, como pasó con Kokoschka o con Beckmann. Fijaos, y Gabriela Münter, que por cierto, Gabriela Münter es la mujer artista expresionista del grupo Piedra Azul con esta tendencia fobista, que tenéis exposición en el Thyssen, retrospectiva de toda su obra, que no es muy conocida quizá por ser mujer, pero es una artista muy importante. Siempre se dice Gabriela Münter, la pareja de Kandinsky, y ya con eso la hemos fastidiado, ¿verdad? No voy a hablar mucho de Münter porque en enero tenemos una charla dedicada a su obra, o Paul Klee, ¿verdad? Con esto el juego de esta acuarela, donde está trabajando del natural, pero con un patrón casi de rombos y de cuadrados que van generando diferentes planos. Qué cerquita estamos del arte abstracto y qué dulces son estas acuarelas. O esta pieza de Jawlensky. Es un cuadro pintado de este actor, el bailarín Alexander Sakharov, pintado en su camerino minutos antes de salir a actuar, y estaba maquillado con ese vestido, con los ojos pintados, la cara blanca. En un cartón hizo el cuadro, y cuando Sakharov se salía ya a actuar, a Jawlensky no le gustó nada lo que estaba haciendo y lo dejó en la papelera, y cuando terminó la representación llegó Sakharov y dijo: pero si tengo aquí un cuadro. Bueno, pues es este cuadro que es absolutamente potente, tiene un movimiento absoluto, una mirada. Hay un elemento casi histriónico en el cuadro que funciona de todas. De nuevo el negro, el rojo, los rechazos gestuales del fondo, o von Kmerek y Marianne, que se autorretrata de esta manera. Fijaos en esos ojos rojos. ¿Quién se autorretrata así? Alguien que le está dando más importancia a la acción de pintar y al color y a las formas que a la propia figura simbólica. ¿Lo veis? Claro, ¿qué ocurre? Como he dicho, todo esto estalla por los aires cuando se tiene que ir a la Primera Guerra Mundial, cuando vuelven los que siguen pintando, como Otto Dix, Oskar Kokoschka, van a hacer una pintura, Max Beckmann, muy crítica con lo que está ocurriendo. Recordad que Alemania tiene Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, que tenéis una exposición en Fundación Mafre que habla de esto, y la Segunda Guerra Mundial. Y en ese periodo de entreguerras va a haber una depresión absoluta y luego alguna especie de brotes verdes para los ricos, que es lo que Max Beckmann en su obra y en este grupo que se llamó la Nueva Objetividad Alemana van a declarar. Fijaos en este cuadro, es tremendo. Si veis la obra de Beckmann después de volver a la guerra, de repente, fijaos, ¿qué está ocurriendo ahí? Es un acto de violencia absoluta. Es un acto de violencia donde vemos el hombre que le están colgando, la mujer que está ahí casi semicrucificada, la niña que está desamparada. Están entrando por la ventana. Y fijaos el aspecto que tienen los que están entrando por la ventana. Está fumando en pipa, tiene corbata, el otro lleva una gorra oficial. Es decir, de lo que está hablando Beckmann es de esa agresión casi burocrática que estaban sufriendo. Ese control que había en la vida cotidiana y cómo se te metían por la ventana. La historia de Beckmann es la historia de un gran maestro con mucha mala suerte por la época que le toca vivir. Porque en la Primera Guerra Mundial está en la Primera Guerra Mundial de camillero, vuelve con una depresión de caballo. Tenéis que leer las cartas de Beckmann durante la Primera Guerra Mundial, que son muy impactantes. Vuelve con una depresión, empieza a criticar en su pintura lo que está pasando en ese periodo de entreguerra, que empieza a haber fiestas que conviven con mutilados, es una cosa así, y después empieza a surgir, a brotar los nazis poco a poco empiezan a surgir, y él lo va a sufrir de forma muy directa, porque pasa de ser un profesor prestigioso en la universidad a ir retirándose a una escuela, a un colegio, a tener que abandonar Alemania. Y encima, cuando abandona Alemania, lo que va a ocurrir es que
se va a Francia y en Francia, cuando expulsan a los alemanes, es un alemán en Francia, aunque fuese un perseguido, pero explícaselo a la gente. Entonces tiene que huir a Ámsterdam como puede y de Ámsterdam a Nueva York. Y ya por fin en Nueva York resulta que escribe una carta a su mujer diciendo: no me lo creo, me están tratando, esto, yo no sabía que me conocían tanto. Su obra era muy conocida. Estaba dando clases, me parece que estuvo en Boston dando clases, le hacían entrevistas, él estaba encantado. Con tan mala suerte que duró eso 3 años, cuando dio un infarto y se acabó. Pero sin embargo, en el barco donde viajó desde Ámsterdam a Estados Unidos, fue capaz de pintar varios cuadros que contaban cómo era su vida en ese momento. No los tenemos aquí, te he dado una conferencia donde vengan, buscadlo que merece la pena. O George Grosz, en este encierro de Oscar Paniza, el escritor y médico. Esa acumulación de gente absolutamente abigarrada en esa especie de romería de San Isidro, ¿lo vais viendo? Pues todo este lenguaje expresionista va a calar en los movimientos siguientes. Aunque se hayan roto esos grupos, esto va a calar, y va a calar tanto que un lenguaje tan poco expresionista, entre comillas, como era el cubismo analítico y el sintético, se va a convertir en el cubismo expresionista. Porque Picasso se va a dar cuenta que una vez ya desarrollado la nueva gran forma de lenguaje de las artes plásticas, que es el cubismo, ahora lo tengo que utilizar para algo. Ya ha dejado de ser una herramienta y lo convierte en expresión. Pinta el Guernica, y a partir de pintar el Guernica, sus cuadros son cubistas, pero con sentido expresionista. Ya no hay análisis de las formas, es dejarnos llevar. Picasso fue expresionista en la época azul, ¿verdad? Pero cuando ya con su propio lenguaje empieza a contar cosas como esta, ya se convierte en un gran maestro absoluto, porque ya tiene un lenguaje que ha creado él y que lo utiliza para contar lo que a él le interesa. Todo esto va a redundar después en movimientos posteriores. Estoy en 1950, el expresionismo abstracto, aunque esta obra de William de Kooning no es abstracta, porque vemos ahí una cabeza, ¿verdad? Es una Woman 1. ¿Lo veis? De forma que en este momento, como vamos bien, estáis bien, ¿no? Que de repente he pensado que eran las 9 o así. Bueno, solo son las 9, me acuerdo. En este momento, lo que tenemos es un artista que va a representar una figura, es decir, no es abstracto, y está incluido en el movimiento del expresionismo abstracto, William de Kooning, pero lo que va a trascender es la gestualidad de la pincelada. Esta chica está relajada. Fijaos en dos cosas, fijaos en los dientes y fijaos en el pecho, en los pies, en el fondo, en la zona donde está sentada, que casi es imperceptible. ¿Lo veis? Es absolutamente agresivo. Habría que darle vueltas a William de Kooning qué problema tenías con las mujeres. De hecho, su mujer, que era pintora, se retiró para gestionar la obra de William de Kooning. O sea, que tampoco iba tan mal con las mujeres. Fijaos cómo ese gesto es absolutamente sacado desde el momento de la acción de pintar. Esa acción de pintar que va a aparecer en el expresionismo abstracto con artistas como Jackson Pollock. ¿Lo veis? Donde ya el artista está dentro del expresionismo abstracto. Es decir, aquí no hay figuras concretas. Hay solo la relación de los colores, las formas y las pinceladas. Y tú te dejas llevar por lo que estás viendo. Es que aquí es ridículo verlo así porque es muy pequeño, el cuadro es mucho más grande. Entonces tú de repente te metes en esta maraña. No utiliza ni siquiera, no roza ni siquiera el pincel con el lienzo, o el lienzo con el pincel, porque lo que hace es salpicar la pintura. Ese gesto caótico hace que genere cierto tipo de sensaciones. Si nosotros nos queremos ir a lo figurativo, pues alguien dirá, pues parece un mapa visto desde un avión de una ciudad, por ejemplo, o parece un montón de ramas ahí, o una telaraña, lo que quieras. Pero lo que hay es una sensación de agobio, porque no te deja escaparte. Justo lo contrario de lo que hace Mark Rothko en el expresionismo abstracto. Lo que va a hacer es, a través del color, dejar que nosotros evoquemos cualquier elemento. Y diré, bueno, pero es que esto que ha hecho, ha pintado de sin base. Pues sí, ha cogido, ha metido un color, lo ha dejado interactuar con diferentes pátinas, va generando diferentes transparencias y ya está. Está buscando un punto místico, no busca nada concreto. Cuando Kandinsky se da cuenta que los colores y las formas son independientes, es decir, que pueden generar sensaciones y afectar el estado de ánimo del espectador sin tener forma, y esto le ocurre porque Gabriela Monter
le reordena el estudio en Murnau, le da la vuelta a uno de sus lienzos para limpiar y colocar un caballete, y cuando llega Kandinsky, y esto lo dice él, que cuando vi mi cuadro, daba la vuelta y no reconocía las formas, no pude hacer otra cosa que llorar, porque se emocionó, porque se dio cuenta que las formas le estaban condicionando el lenguaje de la pintura, el lenguaje puro, y Rothko pinta sobre el lenguaje puro. Entonces siempre cuento la misma anécdota, el otro día la conté en clase, pero es esa sensación cuando tú estás en la playa o en tu pueblo, en el campo, y te tumbas y miras hacia el cielo y solo ves el cielo, porque no hay nada más que te corte la mirada. ¿Y qué va a ocurrir? Que tú estás viendo pues cómo el azul se va convirtiendo poco a poco en un violeta, y el violeta en un color más rosado y el otro un poco más amarillento, y de repente tu cabeza empieza a decir, no sé si he apagado la luz de la cocina. Y al rato, cuando pasas ese estadio, empiezas a pensar, qué pequeñitos somos con respecto al universo. Y no hay nada ahí más que una interacción de colores. Entonces ya hay una introspección, hay una búsqueda de una especie de sentido, de filosofía, que te va a llevar a esa abstracción. Los cuadros de Rothko estaban diseñados, según Rothko, para lo místico. De hecho, decora una capilla con ocho paneles en tonos grises violáceos, que estaban destinadas solo a que la gente rezara. Daba igual la religión. Está justo. Son unos paneles que en el Museo Thyssen, el único Rothko que hay, que es de la última época antes de su suicidio, qué curioso que se suicidara, es el único banco que hay dentro de todo el museo que tiene respaldo, para que te sientes y te quedes ahí con esa mancha de color y que te dejes llevar. Entonces algunos nos quedaremos en, no sé si he dejado la luz de la cocina encendida, otros darán un paso más a la filosofía, y otros de repente empezarán a reconocer ese color como el color amarillento de los trigales de mi pueblo. Y entonces de pronto ese efecto mágico de la pintura aparece. ¿Lo veis? Todo esto es muy profundo, ¿verdad? Es que Rothko era muy profundo. O por ejemplo el dramatismo de Tapies, donde aquí ya, dentro de este expresionismo abstracto, que en Europa se llama informalismo, pues va a jugar con los símbolos, va a jugar con los trazos, con las texturas, generando todo tipo de sensaciones y pequeños datos iconográficos que nos condicionan un poco el mensaje. Es menos limpio que Rothko en ese sentido. ¿Lo veis? Bueno, todos estos artistas, que estoy en torno a 1950, 1960, 1970 ya, van a influenciar a un movimiento posterior, y ya con esto creo que voy acabando, por lo cual ahora voy a estar una hora hablando, que es el neoexpresionismo. La pintura neoexpresionista sería uno de los estilos que a partir de los años 80, 90 empieza a aparecer en el ámbito del arte occidental contemporáneo, y va a haber muchos artistas que van a coger, y sobre todo con la influencia de la escuela de Londres. Antes se ha hablado de Auerbach, que pena no tener una imagen de Auerbach, pero tenemos por ejemplo a Francis Bacon, que se autorretrata de esta manera, de forma que su cara, la veis que la tenemos ahí abajo, y su autorretrato le tenéis ahí, ¿lo veis? Entonces, cómo abandona el elemento natural de descripción de las formas y se deja llevar por lo convulso. ¿Cómo se debe sentir un señor que se autorretrata de esta manera? Que parece que le están agitando, que está a punto de estallar. Este señor que tenía una vida paralela, que vivía casi en los suburbios a veces, por su condición de homosexual, cuando era una condición que era perseguida por el gobierno británico, te metían en la cárcel. Entonces, toda esa egonistoría que había entre su forma de ser y su ser, aparece en estas obras donde parece que va a estallar. O, por ejemplo, ya Basquiat, con la pintura primitiva. ¿Qué veis ahí? Una especie de calavera, ¿verdad? Es una calavera. ¿Y qué está haciendo esa calavera? Está gritando. Eso casi parece que es la calavera de Munch, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿de qué color es la calavera? Negra, ¿verdad? Porque Basquiat es negro, y una de las cosas que va a dar precisamente es esa reivindicación sobre el pueblo negro, y lo va a hacer con elementos absolutamente primitivos, rozando la crítica de la pintura naif. Es decir, bueno, es que pinta de forma naif. No, es un expresionista con un par de narices, que lo que quiere es pegarnos una agujetada con lo que representa. Y para eso necesita la forma, el color y el gesto. Y ahí aparece un gesto absolutamente agresivo. ¿Lo veis? O, por ejemplo, Miriam Kahn, que está viva,
tiene 70 y tantos años, ahí la de qué cara más dulce y luego pinta esos cuadros. ¿Lo veis? Que es absolutamente agresiva para denunciar la situación de la mujer. Pues de repente tenemos ese puñetazo en la cara de un señor que, como veis, está erecto y además con una erección agresiva. Entonces nos está incomodando porque a ella le está incomodando una situación. Pocas bromas con esta señorita. Me encanta, me encanta. O por ejemplo, Ansel Kiefer, con estos cuadros que son gigantes, que son absolutamente campos devastados. No sé si habéis visto alguna obra de Kiefer. En el Guggenheim, ahora recuerdo una que es en formato, no sé de alto cuánto medirá, pero 5 metros de alto o 6, y es un hombre que está tumbado en la parte inferior y toda la parte de arriba es como un cielo negro estrellado, no sé si os suena, ¿no? Bueno, pues Ansel Kiefer, que es uno de los grandes, otro que tiene 80 y pocos años, que va a utilizar la materia, todo lo que hay en el cuadro está pegado, pero en formatos enormes, y con esta sensación árida del paisaje. ¿Y por qué árida? Porque es alemán y tiene el peso de los holocaustos sobre las espaldas, como le pasó a Beckmann. Dice, si yo no soy nazi, pero me tengo que ir porque soy alemán. Entonces, todo ese discurso aparece en su obra, donde aparecen esos terrenos devastados por la guerra, donde no crece la hierba, porque no hay vencedores, son todos vencidos, como pasa con la obra de Käthe Kollwitz, por ejemplo. O, por ejemplo, más cercano, lo conocéis, Miquel Barceló, dentro de este lenguaje neoexpresionista, donde usa el gesto, fijaos, estas texturas con arena, el acrílico, la acuarela, la tinta, y qué representa en el cuadro además. Este cuadro me parece precioso, me parece maravilloso. Una barca llena de gente, claro, ¿qué es una barca llena de gente en Occidente? Podría ser una patera, no parece Pullman Tour, ¿verdad? O el otro, ¿cómo se llaman los italianos? No me acuerdo. ¿No? Parece que es una barcaza llena de gente que está ahí arremolinada y sobre todo agredida por el brochazo, que es esa especie de viento que lo rodea y que se los lleva. Sería la tormenta de Turner, ¿lo veis? O dentro de este ámbito, pues George Baselis, con estas figuras distorsionadas que siempre están boca abajo. Con lo cual el artista no solo genera una marca de fábrica, es decir, sabemos que es un Baselis siempre que hay una figura boca abajo, ya lo he conseguido, lo podría patentar, sino que además todo este lenguaje de distorsión hace que nos recuerde que los artistas están para eso, para enseñar las cosas desde otro punto de vista. ¿Lo veis? O, por ejemplo, Marlene Dumas, con todos los retratos que pinta con tintas, que es maravillosa. Ahora está la Bienal de Venecia, tenía un stand de su obra y es fantástica. Y aquí fijaos en esta mancha, que es un homenaje a Miguel Ángel, porque es una especie de síntesis de la última escultura de Miguel Ángel, esa Virgen sujetando a Cristo descendida de la cruz, donde se deshacen la tinta, se deshace como se deshace el cuerpo de Jesús en esa escena. ¿Lo vais viendo? Entonces, va a utilizar más el material y el gesto que la forma. ¿Lo veis? Bueno, como veis, todo este repaso que estamos haciendo, los artistas expresionistas, o mejor dicho, todos los artistas van a tener siempre una necesidad de expresarse, una necesidad expresionista. Algunas veces se puede hacer, otras veces no se puede hacer, pero siempre van a tener esa sensación de querer contar cómo se siente. Y para eso, lo más eficaz es ser muy directo. Hacer forma o hacer no forma, pero sobre todo que el espectador reciba, si quiere ser expresionista, que reciba el mensaje a la primera, que sea una especie de bofetada. Que el ladrón no se cuele en la casa porque hay un cartel que ponga cuidado con el perro, ¿verdad? Aunque dentro de la casa tengamos un chihuahua. ¿Lo veis? Porque al fin y al cabo todo esto viene de un perro maravilloso, que es este que está aquí, que es el que va a originar toda esta historia de las personas. Muchas gracias.